Gracias como siempre, gracias por la asistencia. Yo voy a ser muy breve porque va a ser el secretario de la Sociedad Económica quien vaya a dar presentación a esta conferencia, pero yo simplemente comentaros que la verdad es que me da mucho gusto que esta sea nuestra primera actividad después de haber arrancado una nueva junta directiva, porque recientemente hemos hecho nuestra asamblea de socios para volver otra vez a asumir la dirección de nuestra sociedad económica, revalidando en este caso yo como presidenta de la sociedad con mis compañeros, y esta es nuestra primera actividad tras esta nueva junta. Y me da mucho gusto porque que sea en este caso Fernando Arias que nos vaya a dar esta charla, porque yo le conocí en circunstancias en las que tuve la suerte de ser el miembro del jurado del Premio Emprendedores del Ayuntamiento de Castellón, donde él recibió en esos premios locales de mi ayuntamiento, recibió un merecido reconocimiento a la iniciativa empresarial, y después de eso pues tuvimos ocasión de estar charlando con él y también con su mujer, y me pareció súper interesante el proyecto que está llevando a cabo en Castellón y del que nos va a venir a hablar hoy. Me parecía una charla muy interesante que hay que poner en valor, como ya se lo hizo el Ayuntamiento de Castellón, pues que hay que poner en valor también a nivel comarcal, que lleguen iniciativas de estas donde nos ponen en el mapa nuestra zona a nivel internacional, y está haciendo una gran labor de la que ahora pues Juan va a ahondar más en esa biografía que tiene Fernando y de lo que nos va a hablar esta tarde. Así que muchas gracias por la asistencia. Gracias, Silvia. Gracias, presidenta. Creí que hablaba con alguien. Vale, déjame apagar esto, Un segundín. Bueno. Como decía Silvia, cogiendo un poco el hilo de Silvia, conocer a Fernando Arias fue un auténtico placer, porque cuando Silvia me lo comentó, dice, conocí a un chico interesantísimo para nuestras filas. No me digas, sí. Se llama Fernando Arias, hace esto, otro, tal cual. Bueno, hablar con Fernando Arias fue una odisea, hasta que di con el truco. Para hablar con Fernando Arias. Pero era un día, otro. Pues llamadas mías debía de tener unas cuantas, pero unas cuantas tenía. Imposible. Estuve a punto de mandarlo fuera. Se acabó, no llamo más. Quiere llamar, que llame, si no, que lo deje. Pero luego ya di con el truco para hablar con Fernando Arias. Yo no lo voy a descubrir, lo descubra él si quiere. Yo no lo voy a descubrir el truco. No sé cuál es. Pues a través de WhatsApp. La mensajería de correo. Un día, pues no sé cómo fue, que me contestaste al WhatsApp, pero no a las llamadas. Se me da mejor escribir que hablar. Porque siempre está con sus movidas y sus cosas, y no contestaba. Luego nos vimos, estuvimos hablando, y por supuesto que es un señor interesante de tener con nosotros en nuestras filas. De hecho, le dijimos, Fernando, ¿y si te haces socio nuestro? Me dijo, encantado de la vida. Nada más que tuvo que firmar, y es muy reciente su afiliación a nuestra sociedad económica. Le dijimos que si quería venir a dar una charla, y dijo que sí, que encantado. Estaría encantado de hacerlo. Y hoy está aquí. Le dijimos que si se avenía, nosotros cumplimos, dentro de un par de años, cumplimos 25 años. Vamos a solicitar el título de Real Sociedad Económica de Amigos del País, que hoy no somos Real, y en un par de años lo solicitamos. Son 25 el mínimo que hay que tener de años para poder solicitar ese título. Y entre otras muchas cosas, pues le encargamos a Rubén Díez, que también es socio de la Económica, que nos compusiera algo, un himno, una melodía, una historia, algo que por lo que se nos conociera al inicio. Hoy estaría sonando si ya lo tuviéramos, ¿no? Lo tendremos en un par de años. Y Fernando Arias enseguida dijo que sí, que él se avenía a grabar la obra que Rubén Díez acaba de escribir, con lo cual también en un par de años estrenaremos algo guapo y bien hecho, ya que lo va a hacer Fernando Arias. Yo les voy a contar sucintamente
¿Quién es Fernando Arias? Miren, nació en Avilés, es músico con más de 30 años de trayectoria en el ámbito de la música clásica y contemporánea. Como percusionista ha formado parte de orquestas como la Oviedo Filarmonía y la Orquesta Filarmónica de Malta, además de colaborar con diversas agrupaciones sinfónicas en España y en el extranjero. Fue también miembro de la Joven Orquesta Europea, experiencia que marcó sus inicios profesionales y le permitió trabajar junto a destacados directores y jóvenes talentos internacionales. Su carrera orquestal, construida a lo largo de más de 3 décadas, le ha permitido desarrollar una gran versatilidad interpretativa y una profunda experiencia en el repertorio sinfónico. En paralelo a su faceta clásica, Fernando ha cultivado su vertiente más creativa como batería improvisador, abriendo caminos entre la tradición académica y el lenguaje contemporáneo de la improvisación. Este cruce de mundos ha definido un perfil artístico único en el que conviven la disciplina del músico clásico y la libertad del creador de nuevos lenguajes sonoros. Como artista ha estrenado en España varios conciertos para percusión y orquesta, aportando su visión personal y su energía interpretativa a obras de compositores contemporáneos. Como productor musical, su otra faceta y fundador del sello Aria Classics, luego les preparó una sorpresa, Fernando. Si se quedan hasta el final, les preparó una sorpresa. Ha impulsado grabaciones con formaciones de referencia nacional e internacional como la London Symphony Orchestra, Ada Sinfónica, Orquesta Sinfónica de Barcelona, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Radio Televisión Española, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, Argovia Philharmonic, Olomouc Philharmonic, Malta Philharmonic, entre otras. Además de su labor al frente de Aria Classics, Fernando ha trabajado como productor para sellos internacionales como Naxos, Warner Classics, Sony Classic y Decca, participando en grabaciones de gran proyección artística y técnica. Su experiencia en el estudio se completa con una sólida trayectoria como ingeniero de sonido y productor, labor en la que ha recibido nominaciones a premios nacionales e internacionales, incluidas varias candidaturas a los Latin Grammy y a los Grammy Awards, premios de la Academia de la Música de España, International Classic Music Awards, premios que reconocen la calidad artística y técnica de sus producciones. La combinación de su vida como intérprete, productor y técnico de sonido convierte a Fernando Arias en una figura singular dentro del panorama musical, con una visión integral que une la sensibilidad artística con el rigor técnico y la vocación de construir proyectos musicales de excelencia. Pues este es Fernando Arias. Si él quiere añadir algo más a su currículum, que lo haga, y damos por comenzado. Creo que te has pasado ya sobran muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, gracias a vosotros por invitarme a esta charla. A mí siempre digo que se me da mejor tocar, como músico que soy, o grabar que hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo intentamos. Eso es. Primero os comento un poco cómo empecé con el mundo de la producción, porque yo, como bien decía Juan, yo soy músico antes que productor y ingeniero de sonido, ¿no? Entonces, yo me pasé 30 años de mi vida tocando en orquesta sinfónica. Desde muy jovencito me gustaba mucho el tema de la microfonía, los aparatos de grabar, ya desde los típicos Walkman, estos de Sony pequeñitos, que siempre pedía a mis padres que me regalasen uno, pues yo me grababa con eso en casa tocando la batería
y luego lo reproducía, me escuchaba y yo decía, claro, pero yo es que quiero grabar ahora los bongos encima, otro instrumento. Entonces les pedí que me regalasen un segundo Walkman, de aquellos que grababan, pulsabas el botoncito rojo, ponías a grabar. Entonces ahí, eso fue mi primer aparato multitrack. Ponía uno a reproducir, el otro a grabar, iba así creando pistas diferentes, pero claro, eso era muy amateur, que tenía de aquella 8 o 9 añitos. Con lo cual, siempre me gustó mucho el tema de la grabación. Cuando empecé a tocar en la orquesta sinfónica, yo veía como venían ingenieros alemanes, bueno, de otros países, con un montón de microfonía, con un montón de aparatos. A mí me entusiasmaba. Entonces yo estaba en mi papel tocando ahí los timbales y viendo, muchas veces más pendiente de qué alto colocan ese micro, ¿no? Y hay tantos micros encima del director, ¿y eso para qué será? Siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces, me compré, de aquí ya tenía como 2 micrófonos, hice una gran inversión y me compré otros 2 más. Ya tenía 4. Entonces empecé a hacer grabaciones a los compañeros, un poco en plan amateur. Pero yo notaba que aquello no acababa de funcionar. Eran micrófonos de una marca así no muy prestigiosa. Y yo notaba que por mucho que lo intentase y mucho interés que le pusiese, mis grabaciones no sonaban bien. Yo escuchaba muchos discos, era de aquella, además de músico melómano, escuchaba toda la música clásica, había de por haber. Y notaba que había algo que a mí me fallaba, y no sabía qué era. Y yo pensaba, claro, es verdad, es que con 4 micrófonos tampoco puedo hacer gran cosa. Yo veo que vienen aquí, llenan todo el escenario de microfonía. Pues yo creo que es eso, que hay que comprar más micrófonos. Seguí invirtiendo y me compré más micrófonos, pero tampoco funcionaba. Hasta que me di cuenta que lo que fallaba es que yo no sabía. Digo, no, pues, me imagino que para esto habrá que estudiar, ¿no? O tener algún conocimiento. No sirve con llegar a casa, practicar tú y conectar los micros en la mesa de mezclas y ponerte a grabar. Entonces decidí, cuando tocaba en la orquesta, me pedía periodos de permiso para estudiar en Londres. Estudié una ingeniería de sonido dedicada un poco a grabación de música clásica. Entonces ahí fue donde me di cuenta de todos los errores que cometía, todas las cosas que hacía mal, y empecé a ver un poco la luz. Empecé a hacer mis primeros pinitos, mis primeras grabaciones con profesores que me habían dado clases en el conservatorio, que querían grabar sus recitales. Entonces, a mí me servía un poco, ellos eran mis conejillos de indias y yo hacía mis grabaciones, ellos me ayudaban también, escuchábamos juntos y me decían, sí, suena bonito, o le falta naturalidad, o suena con poco espacio, necesitamos más aire. Entonces, fue la forma en la que yo aprendí un poquito a grabar. Pero cuando me fui a Londres es donde aprendí la técnica, realmente, que es lo que a mí me faltaba. La otra cosa que me ayudó es ser músico de orquesta. Si tú lo que quieres es grabar música clásica y sobre todo orquestas sinfónicas, pues tienes que conocer muy bien cómo funciona una orquesta desde dentro, cómo suena una orquesta desde el interior del escenario y también cómo suena desde fuera, para poder transmitir un poco esa energía sonora, esa sonoridad global. Entonces, tuve la gran suerte de que en Oviedo Filarmonía tuvimos un director austriaco, se llama Friedrich Heider, se llama, todavía está vivo, y él había sido exmarido de una gran soprano muy conocida, que se llama Edita Gruberová. Eh, Comencé con él, tuve la gran suerte de grabar a una de las grandes divas, gracias a que él era el director. En cierta ocasión él me pidió hacer una grabación de referencia de la orquesta, un ensayo, quería grabar, y la gerente le dijo, habla con Fernando, que Fernando tiene micrófonos, él alguna vez nos hizo alguna grabación. Entonces hice esa grabación y esa fue la que me catapultó un poquito a empezar a grabar con Naxos, porque él era íntimo amigo del gerente de Naxos, me introdujo un poco ahí, y lo primero que grabé con él fue una ópera, Otelo, de Verdi. Claro, eran mis comienzos. Yo ahora, mirando un poquito hacia atrás, eso nos pasa a todos los que trabajamos con el sonido, a todos los que trabajamos en el tema de las grabaciones. Cuando escuchas las primeras referencias que has grabado, hoy en día no nos gustan, porque ves todos los errores que cometíamos. No es que suenen mal, pero no suenan lo bien que podemos, o sea, el concepto que tenemos hoy en día de sonido, eso es normal, ¿no? La experiencia te lo va dando. Entonces, eso fue un poco mi inicio. Tuve la gran suerte de estar en ese momento en Oviedo Filarmonía con un director que era amigo íntimo del gerente de uno de los sellos más importantes de música clásica, como era Naxos, sigue siendo. Y gracias a eso, Naxos me hizo un contrato, estuve como 10 años trabajando con ellos, haciendo grabaciones no solo en España, sino muchas de ellas en Alemania.
Y ahí fue cogiendo más experiencia, porque al principio yo solamente hacía la labor de ingeniería. Yo llegaba con mis micrófonos, microfoneaba toda la orquesta y solamente hacía la grabación. A mi lado había una persona que era el productor musical, que era quien estaba con la partitura orquestal diciéndole al maestro: repetimos este pasaje, esto no está bien, aquí las cuerdas, cuidado, este acorde está incorrecto. Esa es la labor del productor musical. Yo, ¿qué pasaba? Que estaba grabando y una vez que tienes todo planificado, seteado, la grabación se convierte en un poco aburrida, porque realmente una vez que ya está todo listo, solo es darle al botón de grabar. Entonces yo estaba con el ojo derecho mirando la labor que hacía el productor y lo veía súper difícil, porque ya no es solo que seas músico clásico y que tengas que sepas leer música, sino que la partitura orquestal, claro, es muy difícil en una grabación, tienes que estar muy concentrado para no perder nada y no estar, o sea, no puedes estar solo mirando una línea, una partitura orquestal, en ella están escritas todos los instrumentos, todas las secciones, violines primeros, violines segundos, violas, chelos, contrabajos, flautas, o sea, toda la sección que compone la orquesta. Y no puedes, yo al principio cuando no tenía experiencia miraba una sola línea, seguía la línea de la flauta, el flautín, y lo otro me costaba mucho. Entonces, bueno, todo se estudia. Me puse fuertemente con eso, un productor alemán que venía mucho a grabar aquí a España la Orquesta Oviedo Filarmonía, me llevó alguna grabación con él, estuve observando cómo hacía, me enseñó también saber cómo leer la partitura orquestal, luego también eso es verdad que se practica y se estudia, y a partir de entonces pues yo empecé a hacer un poco las dos labores. Entonces ahora mi trabajo principal, después de haber dejado la Orquesta Sinfónica, es más de productor musical. Hago las dos cosas, la verdad es que hago la ingeniería de sonido, llego al escenario, planifico todo el set de microfonía, hago la grabación, pero como os comentaba, una vez que ya está todo seteado, es simplemente darle al rec y ya graba. Y lo que estoy es con la partitura orquestal, pues diciéndole al maestro de la orquesta pues las indicaciones oportunas. Eso es un poco la labor de lo que es la producción musical. No sé si queda alguna duda, si queréis... A veces hablo demasiado, no se me da muy bien, pero... Entonces, un poco... Claro, no sé si habéis visto el título de la charla, de la conferencia, es un poco poético, es como la arquitectura del sonido. ¿Eso qué es? A mí, yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de, sobre todo cuando estás en un ámbito en el que no hay ingenieros de sonido, aquí veo algunos, Juanjo, Fernando, eh, Bednar también entiende mucho de eso. No me gusta hablar de decibelios, ni de tecnicismos, ni de la microfonía, ni del patrón polar, ni de eso. Todos los que somos técnicos ya sabemos lo que es. A mí me gusta más hablar de un concepto más general, que es eso, la arquitectura del sonido. Yo cuando hago una grabación de una orquesta sinfónica, antes de llegar al sitio, yo ya tengo un planteamiento más o menos en la cabeza de cómo quiero posicionar la microfonía, qué es lo que quiero conseguir. Depende también, es verdad, del contexto de lo que vas a grabar. Si vas a grabar una orquesta sinfónica no es lo mismo que si vas a grabar un dúo, piano y cello, por ejemplo. Hay ciertos patrones que son iguales en cuanto a planteamiento, pero otros no. Entonces, ya de antemano vas como, antes de hacer el montaje, vas con la cabeza ya planificada con un tipo de sonido que todavía no has escuchado, porque a lo mejor muchas veces no conoces el auditorio donde estás grabando, es la primera vez que haces una grabación allí, pero bueno, tienes una referencia. A mí me gusta mucho hacer, cuando llego a un auditorio que no conozco, lo primero que hago es esto. Entonces, me quedan muy claras cuáles son las reflexiones de la sala. Sé los problemas que va a tener. Esta es muy complicada, por ejemplo, para grabar algo de clásico. Entonces, con esas reflexiones que me da la sala, me ayudan un poco a entender lo que va a pasar y cómo posicionar los micrófonos. En el mundo de la música clásica, a diferencia de producciones, por ejemplo, de otros estilos, música pop, que se graba quizás más en estudios de grabación, con una acústica, o más bien sin una acústica, que suena más seco. En el mundo de la música clásica lo que prima es que donde se hace la grabación, el auditorio, lo que buscamos en primer lugar es que tenga una acústica muy buena. No siempre coincide que es así, hay auditorios, como todas las cosas, ¿no?, mejores y peores, pero yo siempre digo que si partimos de una acústica muy buena, el 99% del sonido del disco está hecho. Casi no hay nada que trabajar. Es una cuestión ya de que si es buena orquesta, buenos músicos,
el balance prácticamente te lo dan ellos y es una cuestión ya más de la atmósfera que tú quieres captar, el tipo de sonido. En la música clásica, pues a diferencia, como os decía, de la música, por ejemplo, el pop, se capta con microfonía más lejana, o sea, no se hace una captación tan cercana como puede ser un piano, por ejemplo, cuando lo grabas para una canción pop, pondrías los micrófonos quizás, a lo mejor, o no, depende un poco del sitio en el que estés grabando. Pero en el clásico siempre buscamos la naturalidad del instrumento, que suene lo más natural posible, sin casi procesar. Se procesa muy poquito, se utiliza para ello, en principio, buena microfonía de calidad y luego donde se conectan los micrófonos, que se llama previo, también tiene que ser de una calidad exquisita para que eso funcione. Eso es algo que se percibe. Yo, por ejemplo, te vas gastando el dinero en aparatos, en microfonía y es súper importante. Hay mucha gente por el camino que te encuentras, bueno, pero otros con menos hacen, es verdad, pero cuando tienes un Ferrari no es lo mismo que un 600 y eso es indiscutible. Y en el mundo de la grabación, si quieres estar arriba, es así, no funciona de otra manera. Yo me acuerdo de perder alguna grabación hace tan solo 5 o 6 años por no tener donde se conectan los micrófonos que nosotros llamamos previo, un previo muy específico que se utiliza muchísimo en el mundo de la música clásica. Pues yo recuerdo como me llamaron de Londres para hacer una grabación y me dijeron, ¿utilizas el previo Merging? Y yo, no, eso no lo tengo, pero utilizo RME que funciona. Sí, RME lo conocemos, pero si no tienes Merging no puedes grabar London Symphony. Entonces tuve que comprarme el Merging para... Y la verdad es que eso al final consigues que, sí, ganas en calidad. Yo siempre digo, de hecho, Juan, antes que comentaba el tema del himno, Juan, cuando habló conmigo sobre eso, me dijo, es que hay una orquesta en serio, en Siero que se llama La Ocas, y está muy bien, muy buena orquesta y todo. Pero si quieres hacer algo de verdad, serio, y para mí es muchísimo menos trabajo, hay que buscar una orquesta profesional, que sea, no es que sea, la orquesta de Siero está muy bien, pero es una orquesta que funciona por proyectos, me refiero en ese término profesional, una orquesta que funciona por proyectos, no es lo mismo que una orquesta estable, como puede ser la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias o Oviedo Filarmonía, que tiene otra calidad de sonido que trabajan a diario, todos los días. Una orquesta, mismamente la OSPA o orquesta profesional, les paras ahora mismo, les dice, vais a hacer, en vez de trabajar todas las semanas, vais a tocar hoy un concierto, ahora tenéis un mes de descanso, el siguiente es dentro de un mes, y luego tenéis otros 2 meses, no suenan las orquestas así. Una orquesta es como un equipo de fútbol, necesita estar en forma. Entonces yo siempre digo que mis grabaciones no es que suenen mejor hoy en día porque yo he mejorado, que sí, sino que llega un punto en el que también escoges a quién grabar. Cuando grabas a músicos muy buenos y a orquestas muy buenas, tus grabaciones suenan muy bien. ¿No? Lo digo porque me ha pasado algún cliente que me ha llamado, por ejemplo, hice una grabación con la orquesta de Galicia, con un guitarrista, Miguel Trápaga, tocando el concierto de Aranjuez. Entonces, un mes más tarde me llama un chico, un madrileño, también guitarrista, muy bueno, y me dice, es que estoy enamorado de ese sonido de guitarra, yo quiero que me grabes tú mi disco. ¿Qué pasó? Que fuimos a grabar a Cuenca, en un espacio, una iglesia pequeñita, una capilla reformada, para hacer grabaciones, y la acústica era muy diferente. El disco de la Sinfónica de Galicia lo grabamos en un auditorio muy grande, donde la guitarra pues respira, tiene mucho aire, un ambiente, la acústica es muy buena, la orquesta suena muy bien y el guitarrista era muy bueno. O sea, la calidad, si ya de ahí no sacas una buena grabación, algo estás haciendo mal, ¿no? Esa segunda grabación no fue así, porque la acústica del sitio no sonaba así y el chico tampoco tocaba tan bien como el anterior. Entonces, la primera pregunta que me hizo el guitarrista fue, ¿y el equipo que estás utilizando para mi grabación es el mismo que utilizaste para la de Miguel Trápaga? Y dije, exactamente el mismo, pero no, es que no me suena igual. Y eso, y eso en este mundo de la producción nos pasa muchas veces. Entonces, claro, es difícil. A veces tienes que tener mucho tacto para decirle, claro, es que ni tú eres Miguel Trápaga, ni el sitio en el que estamos grabando es el auditorio de la Sinfónica de Galicia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser, en mi caso, pues yo lo que hago es
a veces decir que no a grabaciones que me llaman en auditorios en los que sé que no voy a conseguir buen sonido, por muy buenos medios que tenga, porque no solo microfonía ni buenos aparatos, o sea, el espacio tiene que darte la calidad, es lo principal, si no, no hay nada que hacer. Luego hay técnicas para mejorar una acústica un poco peor, puedes hacer algunas cositas, pero si partes de la base de una acústica mala, no puedes hacer nada. Otra cosa que aprendí durante todos estos años, yo con la producción siempre digo que yo me dedico a producir música clásica, aunque he grabado otros estilos, algunas cositas, no me atrevo o sea, yo donde puedo defender mi trabajo es en el mundo de la música clásica, que entiendo que es lo mío, es lo que siempre viví desde pequeño. Y también, como os decía antes, las técnicas de grabación son diferentes, el concepto. Muchas veces cuando no eres clásico es difícil de entender. Tú enseñas una grabación, luego escucharemos alguna cosita que os he traído como ejemplo, pero cuando no eres músico clásico dices, qué raro suena ese piano, ¿no? Igual suena... Pero claro, cuando eres clásico dicen, qué bonito suena ese piano. Cuando eres clásico y escuchas un disco de otro estilo de música, dices, qué cercano suena el piano, ¿no? Con los micros ahí súper cerca. Son conceptos muy, muy diferentes. Entonces, no es que estén mal ni bien una cosa o la otra. Lo que pasa es que en el mundo del clásico tendemos a no desnaturalizar la esencia del sonido. Entonces, bueno, un poco, no sé si a veces me voy un poco por los cerros de Úbeda, Hombre, ¿no? pero es un poco mi experiencia. Una cosa que siempre recomiendo a la gente que quiere, a veces vienen chicos que, oye, ¿puedo ir contigo a una grabación? A ver si aprendo algo, a ver si me ayudas, a ver si yo quiero grabar también música clásica. Y entonces empiezan como yo empecé, grabando un poco pues a quien te llama, porque es verdad que luego la inversión que haces en microfonía, en aparatos, es mucho dinero. Y hasta que no empiezas a recuperarlo, pues a mí lo que me pasó es que tienes que grabar un poco de todo. Entonces grabas al bueno, al normal, al malo y al buenísimo. Tienes ahí, estás un poco como perdido. Cuando grabas al buenísimo, qué bien suena esto, mis micrófonos, que mira, la semana pasada no me sonaba así y son los mismos. Entonces, aprendí con el tiempo a escoger un poco. No es discriminar, es escoger. El tipo de clientela que tengo ahora, pues me da mucho menos trabajo en cuanto a edición, a postproducción, que la clientela que tenía hace unos años. Cuando yo cogía un poco de todo también por experiencia, para aprender y para, bueno, para ir haciendo un poco de, ¿no? de historia en el mundo de mis grabaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando grabas a gente muy buena, casi te lo dan todo hecho. Es muy fácil, no hay casi edición. Si la hay, es muy fácil de editar porque pueden hacerte 5 tomas muy perfectas. Eso es una cosa interesante también que hablar. En el mundo del clásico, los clásicos somos, o son los artistas sobre todo, muy pesados a la hora de grabar. Yo, las grabaciones de orquesta, por muy buenas que sean, hace unos meses grabé London Symphony, la Orquesta Sinfónica de Londres, luego os pongo un pequeño vídeo, son orquestas consagradas, pero el nivel de exigencia con las orquestas es máximo. Y hay veces que con esas orquestas, hombre, ahí no porque tienes que pagar las sesiones, alquilar la orquesta, entonces ya te esmeras tú en que la grabación la puedas sacar lo antes posible. Pero orquestas así de mucho nivel, New York Philharmonic, orquestas así, son capaces de hacer para grabar una sinfonía de 40 minutos 200 tomas. Y eso es así. Y luego hay que llegar a casa con esas tomas y hacer la edición. Y a veces esa edición es muy minuciosa. Hay veces que montas una sinfonía y los 10 primeros compases hay 20 cortes. Es algo increíble. ¿Pero que es que no son capaces de tocarlo bien? Sí, lo tocan súper bien. Pero el nivel de exigencia y de los estándares de la música clásica es algo que como productor yo no defiendo. Tengo algunos clientes, de hecho hay un pianista, Juan Floristán, que me encanta. Y me encanta entre otras cosas porque su forma de grabar es la siguiente. Él toca, es maravilloso y aunque cometa algún pequeño error, una pequeña imperfección, dice, déjalo así, así es como yo toco y eso es lo que quiero que salga al mercado. Y yo persigo un poco más esa idea. Lo que pasa es que estamos metidos en el mundo de la música clásica en una especie de estándar poco ridículo desde mi punto de vista, que tiene que ser todo perfecto. Y si no es perfecto, pues sabes que te van a dar por arriba y por abajo.
Muy difícil, por ejemplo, grabar un instrumento que a mí me parece complicadísimo, es la guitarra clásica. Tengo la experiencia de grabar a Pablo Sáenz Villegas, el último disco para Sony Clásica. Es uno de los guitarristas españoles así como de referencia ahora, ya de referencia internacional incluso. Y grabar ese instrumento es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer diferentes tomas del mismo pasaje. Porque la guitarra, al igual que, bueno, pues algunos instrumentos de percusión me recuerda mucho, el roce con la cuerda, imaginaros que yo tengo que grabar una sola nota, una nota en un matiz pianísimo. El guitarrista tiene en la cabeza un color muy concreto que quiere sacar, así muy oscuro, muy opaco, pues esa pequeña nota en un matiz pianísimo la tocas 5 veces y las 5 veces tiene un color muy diferente. Entonces imaginaros que en vez de ser una nota son 5 y que yo por el medio tengo que hacer una inserción. Es muy difícil casar una con la otra. Eso nos pasa mucho en el mundo del clásico. Cuando es una orquesta sinfónica, en los momentos en los que hay mucha densidad sonora es más fácil porque eso es casi imperceptible. Pero hay momentos que es una locura. Entonces, tenemos como ciertos instrumentos, los coros es muy complicado grabar también. Los coros tienen una peculiaridad. El coro, claro, es un instrumento, la voz que no es perfecta, no es como un piano o un sintetizador que siempre está afinado, ¿no? Tú tocas y puedes hacer 50 tomas y siempre va a estar en afinación. Un coro empieza a cantar y la afinación lo más normal es que se vaya moviendo, se va bajando. Entonces, cuando tú tienes que insertar una toma en el medio de un fragmento, a veces no está en afinación. Hay herramientas para conseguir casar eso y que funcione, pero siempre en la producción de clásico intentamos tirar lo mínimo posible de ese tipo de herramientas. Intentamos que lo que es la producción salga hecha de las tomas que conseguimos en la grabación. Entonces, no sé si resulta interesante o es aburrido. Para los que no sois músicos es un poco la labor de un productor. Yo, la verdad es que no sé qué me gusta más, si la ingeniería del sonido, me gusta todo, porque a mí la tecnología y los aparatos es algo que me encanta, y cómo funciona el micrófono y qué patrón polar ponerle para que esto funcione. Como os decía antes, no sé, a mí me gusta probar, hay veces que grabo un piano. Diréis que es una locura, pero hay veces que yo he hecho grabaciones de un pianista utilizando 20 micrófonos, una cosa así. Y la primera grabación que hice para un pianista, pues utilizaba un par estéreo, 2 micrófonos, quizás otros 2 así unidireccionales para captar un poco la sensación así de la sala, y 2 micrófonos cercanos. Empecé grabando pues con la microfonía del piano pues muy metida en el arpa del piano, porque pensaba que era así. Y pensaba que era así porque lo veía la referencia de otras grabaciones, veía, pues, sí, en la televisión, cuando ves a un grupo tocar, ves que le ponen los micrófonos ahí súper pegados, y yo lo hacía así. Y llegaba para casa, me ponía en mi estudio a hacer la postproducción y decía, no es que suene mal, pero me suena raro, no suena a piano. Entonces, claro, con la ayuda de otros productores e ingenieros así conocidos en el mundo de la clásica, con muy buenas grabaciones, que muchas de ellas son referentes internacionales, pues me decían, hombre, es que no se graba así un piano. Un piano es un pecado meter los micrófonos ahí en el arpa, eso nunca. Como un piano, si el arpa del piano está aquí, la distancia mínima es esta, ¿no? Eso, puedes jugar un poco, acercarlos, alejarlos, pero nunca metas ahí. Es en un contexto de, a lo mejor, un concierto en directo en el que está amplificado el piano, tiene más sentido, porque si pones la microfonía muy alejada, pues tienes el típico feedback, acoples y todo eso, que es muy típico. Pero bueno, en el clásico, como no tenemos ese problema, a veces hacemos alguna grabación en la que también hay amplificación, porque es un concierto en directo. ¿Cuál Que es tu se sitio graba. favorito en el mundo para grabar? Mi sitio favorito, la sede de la Filarmónica de Berlín, Berlín Philharmonie. Ese sitio suena espectacular. Ese es el típico sitio que, como os comentaba antes, que no tienes que hacer nada. Tienes buena microfonía y buenos aparatos para grabar. Cuando digo buenos aparatos, hay muchas marcas, no solo este aparatito pequeño que veis aquí es un previo de estos Mergin. El que yo utilizo es la misma marca, es un modelo que se llama Horus, un aparato más grande que tiene hasta 64 canales para conectarle micrófonos. Y lo que te da ese tipo de previos
es un rango dinámico enorme de grande, que es lo que se necesita cuando grabas una orquesta sinfónica. Pues imaginaros el bolero de Ravel, ¿no? Que empieza desde el pianísimo más inaudible hasta que culmina la obra con un fuerte fortísimo. Antes, cuando grababa con otro tipo de previos, suena bien. Lo que pasa es que no tienes ese techo, el rango dinámico se te acorta, no tienes ese techo tan grande y lo ganas mucho en profundidad. Cuando toca un pizzicato, por ejemplo, un contrabajo, pues con este tipo de aparatos notas que toca el contrabajista, tiene esa profundidad que te llena. Con otros aparatos que yo tenía antes, también de muy buena marca, eso no lo podía conseguir. Entonces es una combinación a veces de lo que hablamos, de grabar en buenas salas, grabar a muy buenos músicos o buenas orquestas y tener buenos medios. Si tienes esa combinación cubierta, tus grabaciones van a sonar bien. Claro, ¿qué es sonar bien o qué es sonar mal? Ahí ya entramos en el dilema de lo que suena bien para mí, a lo mejor para ti no suena muy bien, ¿no? Entramos un poco en el tema de los conceptos, del sonido. Y luego también dónde escuchamos la música. Yo, por ejemplo, las grabaciones que hago, ya me preocupo de tener en casa un buen sistema de escucha, buenos auriculares, buenos monitores, donde escucho la música como a mí me gusta. Pero yo muchas veces que cuando entrego al artista la música, me, me muero cuando le veo el móvil escuchándola pues me suena un poco. ¿Cómo te va a sonar? Tengo un artista que es asturiano, súper artista, no es Gabriel Ureña, es un chelista también, que es impresionante cómo toca. Pero cada vez que grabamos un disco es una odisea, porque él quiere que le haga sonar bien su disco en sus auriculares del Alsa. Eso para mí es muy complicado. Puedo hacer que suene bien en tus auriculares de Alsa, pero va a sonar mal en mi equipo luego. Entonces, buscamos un estándar que suene bien en todas partes, pero es verdad que siempre va a depender un poco de lo que tengamos en casa. No, pero incluso los profanos, como yo, música, me encanta la música clásica, pero soy un profano total en la materia. Y mencionabas ahora el bolero de Ravel, de escucharlo desde el principio con ese... Bienísimo. De escucharlo en un sitio, escucharlo en otro, uno que es profano, vamos, digo, no, dame este sitio. Sí. Porque sí, porque suena totalmente distinto. Claro, no tiene nada que ver. Y es estropear esa pieza tan hermosa, el bolero de Ravel, pues eso, escuchándola en un sitio que ni es apropiado, ni es el equipo, ni Claro. es absolutamente nada. Claro, eso es. Eso lo hace mucho, eso lo hace mucho. Entonces, si queréis, os pongo un pequeño ejemplo. Acabamos de venir, digo acabamos porque está también aquí mi mujer, que es Inés Lázaro. Ella es la otra parte del sello de Area Classics. Yo soy un poco la parte técnica y quien hace las producciones a nivel musical, pero ella es la que hace la parte fea, que es el trato con los artistas. Sí, los contratos con el artista, la parte, bueno, hablar de cosas que a mí no me gusta, de dineros, de cosas de esas, de cuánto cuesta. Y luego aguantar los artistas. Porque estamos hablando de todo esto es muy bonito, lo de la grabación y la producción y todo eso, pero luego hay artistas y artistas. En general, es una cosa curiosa, ¿verdad? Que cuando grabas a buenos artistas no suelen ser pesados, o sea, todo funciona muy bien. Pero hay alguno por el camino que es bastante toca narices, sí. Y entonces es complicado porque te hacen trabajar de más en la edición, en cosas que tú ves claramente que esto no va a ningún lado, que tú prefieres esta toma, la vamos a poner porque tú eres el artista y es verdad que tiene que quedar también a tu gusto, pero hay veces que son cosas tan minuciosas que lo quieren llevar a tal punto de perfección que tú dices, qué pena, acaba de perder la frescura. Y eso, cuando pasa eso y te quitan un poco ahí de tu parte de producción, pues nos da un poco rabia. Es como el típico diseñador que te hace un diseño bonito y llegas tú y se lo cambias, ¿no? Intentas decir, no, pero ese color rojo quita lo que no me gusta. Y de, pues que ahora ya perdió el concepto que yo tenía de sonido, ¿no? El disco. No suele pasar, pero es verdad que algún artista a veces, pues, claro, nosotros inteligentemente lo que hacemos es, este no me interesa. Porque nosotros, a ver, yo busco también, es muy difícil hacerte camino en el mundo de la producción de la música clásica. Y si quieres estar ahí y destacar un poco, pues también yo pienso que tienes que tener tu personalidad. En
cuanto al tipo de sonido. Si a mí me gusta un sonido muy concreto, de hecho nuestro sello lo que hacemos es solamente publicar discos que yo grabo, o sea, que yo produzco. Hicimos la excepción un par de veces y no, yo creo que no funciona, porque al final es que no quedamos nosotros a gusto, porque al final yo, después de muchos años trabajando con Naxos y después con Warner Classics, yo quise crear mi sello para, un poco para, bueno, poder trabajar con artistas que a mí me interesaban y crear un poco mi sonoridad, o sea, mostrar cómo es mi concepto de sonido, lo que a mí me gusta, que como os decía antes, pues puede ser discutible, o sea, no nos tiene por qué gustar el color azul, pero sí hay unas bases que están, unos cánones que están muy dentro de eso. Os voy a poner un pequeño ejemplo de una grabación que acabamos de hacer en Suiza con la orquesta de la región de Argovia, uno de los cantones suizos, se llama Argovia Philharmonic y es con una violinista muy jovencita que está muy de moda ahora. Esta chica es top level ya así a nivel internacional y es un ejemplo, aunque los altavocitos que tenemos hoy son pequeñitos y no reproducen pues, las frecuencias graves así como me gustaría y la naturalidad de la que estamos hablando, pero tampoco suenan mal, os podéis hacer una idea. Y es un ejemplo de lo que yo busco en mis producciones, que es un sonido muy natural, con cierto espacio, que se escuche con definición. En este caso es una violinista solista tocando con una orquesta sinfónica, con una dificultad, que es también una grabación en vídeo, en directo. Entonces, cuando se graba para vídeo, no puedes utilizar la microfonía como la utilizaríamos si hacemos una grabación solamente para disco. ¿No? Es que ahí podremos, en un disco podemos, como no hay ninguna cámara de vídeo, podemos ponerle micrófonos, barras de micro más cercanas, a cierta altura. Aquí haces eso y quedaría feísimo el vídeo, ¿no? Entonces, tienes que buscarte un poco la vida, poner un micrófono en un sitio que no se vea. En este caso, el violinista está tocando donde está el señor con la cámara y el micrófono está como más abajo, debajo del escenario, así un poco oculto y bastante lejos de ella. Entonces, con ciertas técnicas, conseguimos que ese violín suene como si estuviese el micrófono aquí encima. Luego os comento cuáles son las técnicas. Tampoco sin hacer o sea, para que lo entendáis todos, sin tecnicismos. Os voy a poner un poquito de ese vídeo. No se ve muy bien porque hay mucha luz, pero bueno, lo importante es que lo escuchemos un poquito. Lo cortaré, lo vemos un minutito así, lo corto porque el vídeo dura como 13 minutos y pico, una cosa así.
Bueno, eso sería un poco un ejemplo de una grabación de un concierto en directo, con todas las dificultades que ello conlleva en cuanto a lo que hablábamos, de que no puedes posicionar los micrófonos donde te gustaría. Normalmente yo cuando hago una grabación de orquesta, os voy a mostrar otro vídeo ahora, en el que se ve claramente la microfonía, por ejemplo, para las secciones de violines, me gusta colocarlos pues, alejados desde arriba. En este caso, se veían algunos micrófonos por ahí. Si el violinista está tocando aquí, para que no se viese mucho en la cámara de vídeo, pues tiene el micrófono como aquí, puesto así enfrente. Eso no es lo ideal, pero luego, o sea, no sería mi planteamiento inicial, pero luego lo que nos tenemos que buscar la vida para conseguir que eso suene natural. El caso del violín que os comentaba antes, para que suene con cercanía, más o menos teniendo el micrófono tan lejos, pues se consigue a base de técnicas de... En las grabaciones, cuando hay muchísima microfonía, se produce un efecto, una cosa que llamamos fase. Pero los técnicos de sonido eso lo tenemos siempre muy en mente. Cuando, imaginaros en esta grabación de esta orquesta, pues igual había repartida entre toda la orquesta 30 y pico, 40 micrófonos, ¿no? Entonces, la distancia entre ellos, tomamos siempre la referencia de los micrófonos principales, que en este vídeo no se ve, yo creo que hay alguna imagen en la que se ve así general, están colocados encima del director, están colgados. Eso es la referencia que tomamos para medir la distancia de esos micrófonos al resto, porque como cada uno está a una distancia diferente, el sonido no llega por igual, o sea, no llega al mismo tiempo. Al no llegar al mismo tiempo se produce un efecto que se denomina estar fuera de fase, ¿no? Si eso lo vemos en un gráfico, la forma de la onda, pues veríamos que una onda va hacia arriba y sin embargo cuando está el micrófono alejado, fuera de fase, cuando este va hacia arriba, la otra iría hacia abajo. Y eso crea un efecto como que se restan ahí sí, un efecto de resta. En el caso del violín, nosotros jugamos, lo ideal es alinear las fases para que eso suene con cierta contundencia y esté todo en su sitio, pero en el caso de grabaciones de este tipo, jugamos a veces si el violín... ¿Por qué quiero decir esto? Porque en este caso, cuando me puse a hacer la edición de audio, el violín no se escuchaba casi, costaba mucho sacarlo, le tapaba la orquesta. Entonces lo que hacemos es jugar con esas fases, hacerlo, entre comillas, mal. Yo siempre digo que hay que saber la teoría y la técnica para luego saber cómo irse de ella y saltársela. Entonces, hay muchos técnicos que cometemos el error inicial de tiene que estar todo en fase, todo, y a veces no, porque para conseguir esa amplitud y esa sonoridad, sobre todo en música clásica, a veces no tiene que estar tan en fase, se tiene que estar en fase generalmente, pero hay veces que no funciona, que ese estar toda la microfonía tan alineada, lo que consigues es un sonido más estrecho. Y cuando la desalineas un poquito, consigues que los contrabajos y la profundidad de la orquesta, las zonas graves, suenen con más espacio. En el caso del violín solista, pues tuve que utilizar un poco esa técnica, jugar un poco con las fases, desfasarlo más para que la orquesta no se meta tanto y el violín salga un poquito más por los micros que estaban más alejados, generales, y un poco eso. En este otro caso que os voy a enseñar ahora, es una grabación con la Sinfónica de Londres, un chelista venezolano del sistema. Todavía trabajo con Gustavo Dudamel, uno de sus chelistas preferidos. Y este año hicimos una producción con Aria Classis, la Orquesta de Londres. Gracias a Dios no la pagamos nosotros. Tuvimos ahí una ayuda enorme de mecenas, una familia venezolana que ha pagado la orquesta y todo lo que es la grabación. Una grabación de estas características, discográfica, ¿cuánto cuesta? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos. Lo que ha costado la Orquesta de Londres, que es esta grabación se hizo en 2 días, pero no son 2 días reales, son 2 sesiones el primer día, que es de 9 de la mañana a 12:30 y de 3 de la tarde a 5. Y luego al día siguiente grabamos de 9:30 de la mañana a 11:30, una cosa así. El precio de eso son 50.000 euros.
alquilar la orquesta. Luego hay que pagarle al director, que son 35.000 euros. Luego hay que pagarle al solista. Luego me tienen que pagar a mí por hacer la producción. Entonces, una producción de esas son 100 y pico mil euros. Claro, también estamos cogiendo una de las orquestas más conocidas. Lo bueno es que la orquesta, al ser tan buena, esto con una orquesta de no tanta calidad, pues a lo mejor te lleva 4 días hacerlo, de 3 sesiones cortitas, ¿no? Entre comillas. En esta grabación, claro, no sé lo que yo aquí en la pantalla lo veo muy nítido, en la pantalla no sé lo que veréis, pero bueno, se aprecia más la microfonía, cómo está dispuesta, está mucho más elevada. Se utiliza una técnica que se llama Decatri, son los micrófonos principales para grabar la orquesta, son 3 micrófonos, una marca que se llama Neumann, los M50 concretamente. Todos estos micrófonos de los que hablamos son micrófonos con los que ya grababan los Beatles. ¿Sí? Y todo este material también se alquiló allí, en Londres. Y muchos de los micrófonos tenían la estética esa súper antigua, que muchos de ellos eran de los primeros modelos de Neumann, que son modelos ya súper antiguos. Y la verdad es que tenerlos en la mano, yo tengo micrófonos de esos Neumann, pero las versiones modernas. Y claro, mi microfonía, que está impecable, a mí me gusta cuidar mucho mi material, ningún micrófono tiene ninguna rayita, no se nota el uso. Lo puedo vender ahora mismo y estaría como nuevo. Sin embargo, esos micrófonos se les nota el paso del uso, que están todos machacados, están todos... que tiene también su... Es curioso verlos así. Entonces, toda esa microfonía está posicionada en una posición muy, muy elevada para conseguir el sonido ese de orquesta que a mí me gusta. Y aunque esto no es una edición final, porque el disco todavía no ha salido, de hecho vais a escuchar una piecita ahora en primicia, el disco saldrá a finales de noviembre, todavía no está ni terminada la edición, ni es la mezcla final ni definitiva, pero bueno, ya es algo muy cercano a cómo va a sonar el disco. Entonces, os lo muestro, si lo encuentro, sería esto. Se grabó en una iglesia, como podéis ver, en Londres.
Bien toca el chico, ¿eh? Qué bonito. Pues eso es un poco, mira, me estaba yo equivocado, es que veníamos de hacer otra grabación con London Symphony también, en la que utilizábamos los micrófonos M50, que son un diafragma grande. Claro, enseguida, nada más ver el vídeo me di cuenta, cuando se graba en acústicas así tan reverberantes como iglesias, es muy complicado utilizar los micrófonos, hay como dos tipos, los que utilizamos para grabar se llaman micrófonos de condensador, los hay de membrana grande, que son el típico micrófono grande, y los de membrana pequeña, que son pues como lápices así, más finitos. Utilizar los micrófonos que yo comentaba al principio, que se colocan encima del director a cierta altura, suelen ser tres, así, el sistema este de Catrí, en una iglesia con membrana grande, ocasiona un montón de problemas, porque eso te suena súper difuso, es muy difícil que focalicen el sonido. Eso funciona mejor en acústicas un poco menos reverberantes. Entonces, en esta ocasión, los micrófonos eran más tipo lápiz, membrana pequeña, una marca alemana que se llama Schweppes. Toda la microfonía que utilizamos son, sobre todo, Schweppes y Neumann, pero sobre todo Schweppes es lo que más, los MK4. Esto más para los que entendéis de microfonía. Y no sé, también un poco, ya por cambiar, que a lo mejor os aburro con todo esto de la producción, hicimos una cosa muy loca, justo antes de empezar la pandemia, que fue crear el sello Aria Classics. Loca porque yo venía un poco asesorado, bueno, me dejé asesorar, pedir recomendación a Javier Bilbao, que era el director de Warner Classics aquí en España, y él estaba encargado del departamento de clásico. Entonces me acuerdo que un día le llamé y dije, Javier, yo estaba trabajando con ellos, haciendo muchas producciones, yo voy a montar mi propio sello, recomiéndame, asesórame un poco, que no tengo ni idea, voy a hacerlo de cero. Entonces me acuerdo que me dijo, tú eres un valiente, tú sabes que no se venden discos. Entonces yo dije, es verdad, ¿qué hago yo montando un sello si no vendo discos? No va a servir de nada. Pero yo fui cabezón y dije, pero yo quiero tener mi librería y hacer poco a poco, tener discos grabados por mí con artistas a los que yo quiero ayudar también un poco, que también tenemos jóvenes talentos que están despuntando ahora y que nos gusta grabarles un disco. Y tenemos luego también otro tipo de artistas que están más consagrados y son los que me ayudan a mí a visualizar Aria Classics y a darle credibilidad. Pero claro, nos dimos cuenta enseguida de que fabricábamos tiradas muy pequeñitas, 500 discos, y tenemos la casa llena de discos. Efectivamente no se venden. Entonces encontramos un mercado diferente, que son las orquestas sinfónicas,
y las entidades así públicas como, por ejemplo, ahora nos vamos este mes a Madrid a grabar la Orquesta Sinfónica de Madrid y nos compran tiradas de 5.000 discos, porque esos discos luego, pues quien lo compra es el INAEM, esos discos los regala al Teatro de la Zarzuela a todos los abonados de la Zarzuela. Grabamos a la Orquesta Sinfónica de Alicante, que hace un poco lo mismo. Grabamos a la Orquesta de Palau de Sars en Valencia y es lo mismo. Entonces, esos son nuestros clientes. Por eso Aria Classics hoy en día es una discográfica. Lo digo porque mucha gente nos pregunta, ¿pero un sello discográfico, además de música clásica aquí en Asturias? En Asturias no vendemos nada, ¿verdad? Somos casi visibles. Y donde más trabajamos, que eso también es importante decirlo, es en el extranjero. O sea, hacemos más grabaciones fuera. Este año hicimos varias grabaciones en Nueva York, estuvimos en Londres varias veces, en Alemania, ¿dónde más? República Checa, Suiza. Ese es nuestro tipo de clientela. Aquí es muy difícil. Yo que toqué toda la vida en Oviedo Filarmonía, siempre estuve muy ligado a la OSPA. Yo empecé a tocar con 16 años como profesionista en la OSPA. Si necesitan hacer una grabación comercial, llaman a ingenieros de Madrid, porque muchos de ellos son alemanes. Si necesitan grabar un concierto, Fernandín, ¿puedes grabarnos esta tarde? Entonces, el dicho de que nadie es profeta en su tierra es verdad. Yo voy a grabar a Oviedo al Teatro Campoamor, al Auditorio de Oviedo, y Fernando, esta vez aquí muestrando con los micros, ¿dónde vas a poner? Son todo molestas a todo el mundo. Cuando vamos a grabar fuera nos tratan infinitamente bien. O sea, es una cosa... Qué Quijotes somos, ¿eh? Sí, es una pena, porque yo siempre digo, tenemos aquí, hay muy buenos músicos, muy buena. Mira, aquí tenemos a Juanjo González, que es un pedazo de ingeniero, a Fernando también, Malva, que son... Y no sé si opináis como yo, pero somos muy dados aquí. Lo de Asturias no vale para nada y lo de fuera es todo. Yo que toqué toda la vida en la Sinfónica, sobre todo Oviedo Filarmonía, se creó con la base de los virtuosos de Moscú. Y entonces, si tenías apellido ruso, eras bueno. Si te apellidabas Arias, eras conocido en Avilés, de la familia de los Arias. Entonces tenías que lidiar siempre con esas cosas. Ahora cuando vas fuera, hombre, Fernando Arias. Es así, es verdad. Fuera es de fuera y te aprecian. Y eso es, hombre, aquí yo me siento querido aquí también, ¿eh? Pero es diferente. Entonces nos pasa un poco eso y no es que hayamos decidido grabar fuera por eso, sino que surgió un poco así también. ¿Qué pasa? Que vas conociendo artistas, vas grabando, estos artistas hablan bien de ti a otros, entonces funciona un poco por el boca a boca también. Y creo que como todos los negocios. Pero ese es el truco para mantener un sello de música clásica en Asturias, cuando la música clásica no se vende hoy en día. Bueno, hay otros estilos yo pienso que tampoco, ¿no? No sé muy bien, a no ser que seas Thalía o Michael Jackson de la música, no se vende. Eso también es una cosa que tenemos, eso lo pelea siempre Inés con los artistas. En los contratos que les hacemos, muchos de ellos lo primero que preguntan es por las regalías. Pero yo qué royalties voy a tener por la venta de las plataformas digitales. Y últimamente estamos diciendo el 100%, lo que quieras. ¿Por qué? Porque es nada. O puedes tener 500.000 escuchas y eso son céntimos, son 20 euros como muchísimo al año. Es que no es nada. Entonces, no tenemos... de aquí a que nos muramos no vamos a ganar 1.000 euros. Yo tengo una pregunta. Yo me encargo de las redes sociales en la sociedad económica y me ocurrió en una ocasión que me pasaron un vídeo de un acto, bueno, de la conferencia y tal, y de fondo habían incluido una música clásica, una aria de ópera, no recuerdo. Al colgarlo en la plataforma me dice, esta música es de la orquesta tal, de tal director, no sé qué, ¿tiene usted los derechos de esto? Te quedas pegado y dices, oye, es un área clásica, escuchada 1000 veces en 1000 sitios, ¿cómo saben ellos, solo oyéndola, que es esa orquesta y ese director? El algoritmo lo tiene, estamos pillados por todas partes. Hay una cosa curiosa que también es importante hablar de ello. Nosotros cuando grabamos un disco, lo primero que hay que hacer es ¿qué repertorio vais a tocar? Algún tipo de repertorio es problemático porque tiene todavía genera derechos de autor, que eso, bueno, tampoco es importante. Tú le pagas a la SGAE. Cuando fabricas un disco,
hay que pagar una cosa, un canon que se llama el canon de sincronización mecánica, ¿no? Eso es, una licencia, perdón. Es una licencia de sincronización mecánica que eso hace años, yo creo que hace muchos años, porque a mí yo eso nunca lo vi. Las fábricas de discos, o sea, cuando tú enviabas el máster a la fábrica, te pedían la licencia, pero eso hace muchísimos años. Yo nunca lo vi, yo lo sé porque me lo han comentado algunos productores. Si no tenías la licencia, si no lo habías pagado a las GAE, no te hacían la fabricación. Hoy en día me consta que muchos no pagan la licencia de sincronización mecánica. Los sellos grandes, como canales Warner y gente así, porque al final es que producir un disco, o sea, publicarlo, es súper caro, realmente. Es todo pagar. Lo primero, cuando hablas con los músicos, ¿qué repertorio vamos a grabar? Pues mira, yo quiero grabar el concierto de violín de Strauss. Strauss, en ningún sitio del mundo se pagan derechos ya porque ya pasaron 70, menos en España. En España todavía se pagan hasta el próximo año. Una cosa curiosa. Entonces, grabamos el concierto de Strauss con la orquesta de Granada, de violín, lo grabamos en una mañana. Una violinista alemana, pues la editorial lo primero que hizo, cuando la orquesta le pidió las partituras en alquiler a la editorial, no es para grabación, porque ahí tienen diferentes precios. Si es para concierto cobran una cosa, una cantidad, y si es para grabación cobran muchísimo más. Entonces, para grabar esa mañana tuvimos que pagar de derechos a la editorial 2.500 euros. Eso es lo que pedían. Luego tienes que pagar al SGAE cuando publicas el disco. Y al final es muy caro, depende del repertorio en el que te metas. Muchos músicos buscan repertorio que ya esté libre de... Pero algo consolidado, no entiendo por qué hay que... Nos pasó a nosotros hace muy poco tiempo en la tele, con un espacio que tenemos de poesía. Yo le encargué a Vicente Montes que nos versionara el Asturias, Patria Querida, en versión jazz. Y nos lo hizo y quedó muy bien. Andar por casa quedó muy bien. Lo poníamos de sintonía de fondo cuando en el programa pues recitábamos poesía. Pues hubo que quitarlo. Hubo que quitarlo. Se suspendió, le llamaron a la tele, no sé quién, cómo, cuándo, por qué, y hubo que quitarlo. O sea, una pieza consolidada como pueda ser esa, que se toca en versión sinfónica, que se toca al piano, que se toca la gaita, que se toca... Oiga, vamos a ver. Esto era una cosa muy específica porque era el Asturias Patria Querida versionado en jazz, que quedó muy guapo, muy bonito. Hubo que quitarlo. Sí, pues así es. Y luego está el tema de lo que decías, lo que comentabas, los vídeos, por ejemplo. La Orquesta Sinfónica de Alicante, que se llama Ada Sinfónica, cada grabación que hacemos ahí la publican, ellos se traen una empresa de Barcelona que vienen con un montón de cámaras, hacen unos vídeos espectaculares, producciones súper guapas, muy cinematográficas. Pues para publicar, en cada concierto igual tocan 4 obras, pues hacen una obertura así, luego una sinfonía, luego un concierto de piano, no sé qué. Ese concierto, para publicar esas 4 obras en el canal suyo de YouTube, tienen que pagar, tienen que hablar con la editorial y pagar un canon. Ellos lo suelen contratar por 5 años y es carísimo. O sea, es lo último que han publicado, que es algo de Stravinsky, no recuerdo muy bien, uno de los ballets, 5 años por tenerlo en el canal de YouTube son 10.000 euros. O sea, son unos precios desorbitados. Y tú si lo subes te metes en un problema. O sea, si lo subes... Yo tengo que reconocer que alguna vez, inconscientemente, yo grabé muchos vídeos de la OSPA, así en directo y todo eso, y yo tenía mi canal de YouTube y mi canal de Vimeo y lo subía ahí sin ningún problema. La verdad es que nadie me dijo nunca nada y nadie me quitó nada. Lo que pasa es que yo no soy un organismo oficial como la OSPA o como es a los que van. Las editoriales están muy pendientes de... Ellos saben dónde pueden rascar y dónde pueden sacar dinero. Entonces, si eres la OSPA, ellos están ahí pendientes, a ver qué publica la OSPA en sus redes, a ver, para enseguida poder meter mano. Nadie me va a mirar, un particular en casa es muy difícil, pero bueno, a veces pasa. Y hoy en día las plataformas Facebook y Instagram y todo eso, todas reconocen. Tú en cuanto subes música de la cual no tienes los derechos, enseguida te lo cortan. Es que hemos llegado a un nivel de absurdo tal que, por ejemplo, yo tengo una amiga que es juez deportiva. Entonces hay competiciones que los deportistas mandan vídeos y tienen que hacer determinados ejercicios y tal. Entonces en el gimnasio de fondo les ponen música.
Bueno, pues el vídeo del paisano aquel dando botes y levantando pesas, como tiene esa música de no sé quién de fondo, te lo censura. Claro, sí, sí. Es una cosa, Es tal cual. es asombroso. Sí, sí. Es asombroso. Ya incluso música de fondo. Mm. Y me pasó también con un amigo que fue a Vigo a ver las luces. Y de fondo también tenían puesta no sé qué música y tal. Lo colgó en Facebook y lo mismo. La música esa tenía copyright y tal, y tuvo que borrarlo. Claro. Un vídeo que había grabado él de una calle de Vigo. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, hemos... Sí. Fernando, primero que me parece una maravilla el título de esto, la arquitectura. Muchas gracias. He venido por eso Muchas gracias. y para aprender. Yo trabajo también en la parte fea de la música, pero la parte fea lo que me ha llevado es que he aprendido la exigencia de algunos artistas y la poca exigencia de otros. Eso es. Los sitios que tienen buen sonido, que tienen buenas posibilidades y los que no. Y, por ejemplo, he tenido también el privilegio de estar con Juanes, por ejemplo, y que estábamos en Málaga y dice, parce, consígueme un estudio de grabación mañana que tengo aquí una canción de electrónica y se lo tuvimos que conseguir ahí en Tarifa, con todos los processes, con todo tal. Con Julio, me acuerdo, en Ávila, una vez que hubo un temporal y, joder, no habían hecho el seguro de temporal, era un 20 y pico de agosto, y claro, tuvieron que cambiar. Julio, cuando se dio cuenta, eso es un buen detalle, que no habían hecho el seguro, pues dijo, venga, vamos a intentarlo, que eso no lo hace ningún artista porque corres riesgo de tu integridad. Y cambiaron todo el sonido, todos los cables, todo, joder, o sea... ves los artistas la importancia que le dan al sonido, sí, mucha. A la imagen también, sí. Y los que no se la dan. Y luego también ves, me da mucha pena cuando ahora ahora han inaugurado en Valencia el Roig, que es el mejor de sonido ahora en España, y me da pena que no es el sonido el mismo en Madrid que en otros sitios, porque los promotores no meten pasta ahí. Y entonces, claro, el artista sabe que no hay buena calidad, entonces el show es peor. Claro. Pero yo lo que te quiero preguntar, mira, por ejemplo, yo ahora también siempre he trabajado con artistas pop. De hecho, ahora estamos haciendo un musical y la parte del sonido es importantísima, de la imagen, porque son artistas que así lo exigen. Y lo que te quiero preguntar es que, ¿tú cómo ves? Ahora, por ejemplo, yo también estoy empezando a trabajar en la clásica, que el que haya hecho esto Rosalía ahora es brutal, sí, el que haya metido con soprano, de porque yo he empezado justo ahora a trabajar con una soprano que es asturiana, que es la hostia, que es buenísima, no sé si la conoces, Tina Gutiérrez, que yo ahora la voy a ver a la Catedral de Oviedo y me caen las lágrimas, y joder, y me encanta que se meta la clásica en el pop, porque eso hará que los artistas se curren más el sonido. Claro que sí. Y yo, por ejemplo, tu puesto, yo sé que los artistas, es que hay poquísimos, o sea, que tienen que buscar el Elton John, el otro, que hay poquísimos en el pop, buenos ingenieros de sonido, porque, joder, y encima sé que es el puesto que es el más importante de todos. Y ahora que yo me acuerdo también, por ejemplo, con Manolo Díaz, que ahora está cantando Lady Gaga en Barcelona, y yo he ido con él a conciertos de Lady Gaga en Las Vegas, en sitios, y él me encanta porque él te explica, mira, ahora esto, lo otro, tal. Muchos artistas que el 80% es playback, pero el ingeniero de sonido es el que hace que parezca que todo... Entonces, joder, yo lo que quiero, o sea, me ha apasionado lo que cuentas porque estoy aprendiendo, porque lo necesito aprender porque como eso, estoy en la parte fea, estoy en el marketing, ahora también te acabo de hacer un vídeo con inteligencia artificial, con una app americana que ya está publicado y todo, con un iPhone 17, que es con el que ahora los directores de cine graban las películas con este teléfono. No, por muchas razones, por no ser no intrusivo, y la calidad es la misma y mejor. Entonces, joder, a mí... Haz la pregunta, porque es que tenemos alquilada la sala hasta las 9. Sí, bueno, pues no te preocupes, te la hago en otro momento. Porque... No, hombre, sí. No pasa nada, porque si hombre. El tiempo es... Te la hago en otro momento. Lo único que quería es resaltarte que tu posición es la hostia. Gracias. Pero
en donde tienes que aprender es en posicionarte mejor, en venderte mejor, porque tu bagaje, tu valor es grandísimo y ojalá que te dejes, que te comercialices mejor en España, que es la clave, el que te vendas mejor, el que te expongas mejor, porque tu puesto es valiosísimo. Va un poco con el carácter también de cada persona. O sea, a mí es verdad que no soy bueno vendiéndome, pero bueno, me dejo más... aquí en España, o sea, grabamos bastante. Yo creo que en general todas las orquestas sinfónicas hemos grabado, nos siguen llamando y todo eso, pero es verdad que no es mi faceta. Yo es verdad que no me vendo bien. Yo dejo que otros hablen y que... ¿Alguna pregunta más, por favor? Tony. En grabaciones es mucha la diferencia que hay de esos años, de esas décadas atrás, ahora. No, mira, Muy poca, ¿no? claro, es que acabas de poner un ejemplo. Karajan era director de orquesta, además de ser un musicazo magnífico, era uno de los grandes directores de orquesta. Y Karajan era en todas sus producciones de grabación, no solo de audio, sino de vídeo, porque se grababa muchísimo en vídeo. Era un repugnante. Era un repugnante. Era el típico que se planificaba desde qué plano quería que le cogiese aquella cámara. Y él se iba a revisar la cámara y a ver el plano que tenía. Y ese tipo de grabaciones no es muy habitual, pero yo siempre pongo de ejemplo esta Orquesta Sinfónica de Alicante. Hay un director que fue un gran percusionista y ahora es director de orquesta, el maestro Josep Vicent, y es el Karajan español. Él hace el mismo tipo de producciones. ¿Qué pasa con esas producciones? Que son muy costosas. Necesitas un equipo muy grande de videógrafos, necesitas una persona como Karajan o como este Josep que esté pensando y planificando ese tipo de grabación. Y luego en las orquestas lo que pasa es que muchas veces es complicado, no tienen recursos económicos. Por ejemplo, aquí en Asturias es muy difícil hacer una producción discográfica porque no hay mucho dinero. El dinero es contado para pagar a los músicos, la partida anual que dan para la OSPA, por ejemplo, y no les da para más. Entonces, ese tipo de exigencias que tenía Karajan, por mucho que quieran, aquí es complicado de conseguir. Pero sí, es el mejor ejemplo. Karajan era un ejemplo a seguir. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna cuestión más que queráis hacer? Fernando, yo no sé si quieres añadir alguna cosina más. La verdad es que estuvimos encantados todos. He visto las caras de la gente con atención. Sí, sí, sí. Incluyome. Éramos pocos, pero buenos. Eso es. Es lo más importante. Eso es. No, le daremos difusión ahora también en las redes y tal, como se graba. Sí, ¿eh? Eso, sí. Mucha gente no sé si fue una buena idea de Borja esa un día, el de grabar, porque la gente se acostumbró a verlo en casita delante de la tele y no venir a donde tienen que venir. No sé si fue una buena idea, pero bueno, lo vamos. Nada, pues ya está. Pues transmitido va a quedar, desde luego. No sé si tienes alguna. Sí, una cosita. Os hemos traído un regalo que Inés os va a entregar ahora. Es el primer disco. Yo le tengo mucho cariño porque lo primero es un chelista, un artista asturiano que es Gabriel Ureña, que seguro que conocéis, avilesino, es chelista. Y la grabación está hecha en el Teatro Palacio Valdés. Es un teatro que para una grabación así es cello piano, tiene una acústica muy bonita, la verdad, tengo que decir que no es de las mejores, pero está muy bien. Gabriel Ureña, sí, eso es. Entonces os lo hemos traído como detalle. Sí. Gabriel es un gran chelista. Sí. Y tengo que agradecer a esta charla que me hayas corregido la visión completamente errónea que tenía de la producción, como el que toca unos botones y nos has transmitido un trabajo muy artesanal. Es muy artístico. Que, claro, es completamente desmitificado porque, sobre todo ahora con la música actual, claro. el pensamiento que uno tiene. Con la música electrónica y todo claro, esto. Me llamó la atención lo que dijeras. Esto con esta orquesta que es tan profesional se graba en 2 días o en una mañana y con otra sería 4 días. 4 días, eso es. Cuando ahora la visión que tenemos es
esto que está muy mal hecho, hoy con la inteligencia artificial Sí. nos lo hace, lo tiene solucionado muchísimos trabajos Sí, con la inteligencia artificial en un día, y esto tiene un gran mérito porque ahí lo que es eficaz es el talento y no el botón ni la tecnología. Y sobre todo que lo que yo siempre digo que lo que tratamos de captar es la emoción del momento, y eso es, no hay máquina ni inteligencia artificial que lo... Y la esencia de la música y del sonido, y eso no hay máquina que lo supere. Y esto, perdona, Fernando, ¿y tú crees que con toda la oleada que se nos viene, que ya tenemos la tecnología y la inteligencia artificial ya está ahí, perdurará esto que nos hablas de esa esencia musical y este trabajo Ya, yo siempre lo pienso, ¿Cómo lo ves? a mí me preocupa mucho que se escuche tanto reggaetón. Yo soy de los de la época de mis padres, que las canciones que tenían, no sé, un alma y una letra y decían algo y contaban una historia, pues esa historia está viva en la música también. O sea, pienso que es complicado. A ver, yo tengo que reconocer, hay música actual de hoy en día, no es el reggaetón, que a mí me gusta y me interesa, y que mucha de ella está un poco desnaturalizada porque incluso está hecha con máquinas y con samplers y con cosas así, que está muy bien. Pero, claro, ese tipo de música que me gusta a mí tiene algo más, no es solo el reggaetón, que es una base ahí rítmica y que con letras horrorosas que tienen que estar, desde mi punto de vista, prohibidas. Y no lo sé, es que, claro, la pregunta que me haces tiene mucho sentido. Yo, como soy un romántico y un defensor de la emoción, es lo que trataba de transmitir un poco con esta charla. Que yo, mi forma de capturar el sonido no es pensando en los decibelios ni en la técnica, que sí, pero eso me lo guardo para mí, sino en captar la emoción y que se mantenga vivo el espíritu de la música y de lo que el intérprete está haciendo en el momento. Antes, cuando estábamos aquí y hablábamos de inteligencia artificial, lo que nunca va a conseguir, yo le tengo pánico a la inteligencia artificial, pero lo que nunca va a conseguir, por mucho que se empeñe la inteligencia artificial, es ponerle alma al asunto. No. Y aquí hay alma. Claro. Nunca Claro. va a conseguir la inteligencia artificial poner alma a las cosas. Y aquí hay alma. Humanidad. Sí, es verdad, y eso, yo siempre digo, los errores en las grabaciones en la música, para mí son una maravilla, porque notas la frescura. Y además, yo siempre digo, la lucha que tengo con algunos artistas que quieren el disco perfecto y que no tenga ni un solo error, y eso lo consiguen a veces a base de hacer 50 tomas de un pequeño pasaje, intento escapar de ahí, de hacerles entender, es que eso no tiene sentido. O sea, si tienes que intentarlo 50 veces para que te salga este pasaje, igual, claro, es que no te va a salir. Yo prefiero el pequeño error, porque la música fluye. Tú cuando estás escuchando un disco, la música fluye y nadie se queda con, mira, ha fallado. No. Además, también hablamos de un nivel muy alto de músicos. Así es. El fallo es... Estuvimos encantados de hacer cierre. algo especial, que la sociedad económica hasta ahora no había hecho. Y era escuchar hoy, yo estaba muy ilusionado y estoy y sigo. Y ahora en las redes, por supuesto. Muchas gracias. Con la charla que nos diste, estamos encantados. Muchas gracias. Y yo más de estar aquí. Y tú aquí uno más. Deciros para despedirnos que el próximo día 12 de este mes que viene tenemos con nosotros a Juan Vázquez, el ex rector de la Universidad de Oviedo, por si queréis saber de la Asturias pasada, presente y futura. Va a dar una visión, creo que bastante interesante, Juan. Gracias, Fernando. A vosotros. Gracias. Gracias.